Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente la maestra Guadalupe Contreras Obando del Sindicato Independiente. En esta ocasión vamos a dar paso a nuestro segundo bloque de la asignatura de orientación educativa, en el cual vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la actitud responsable que debes ejercer en torno a tu sexualidad. En este segundo bloque de orientación educativa vamos a analizar algunos temas específicos en cuanto al sexo y a la sexualidad. ¿Para qué? Para que tú al finalizar tengas un conocimiento más amplio del tema y puedas identificar las diferencias entre conceptos, por ejemplo, entre sexo y sexualidad. También esperamos que durante este segundo bloque puedas comprender cuáles son los tipos de orientación sexual y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. También reflexionaremos sobre las consecuencias de ejercer una sexualidad sin responsabilidad. Así también vamos a conocer los distintos métodos anticonceptivos y de protección para una sexualidad responsable y sana. Hablar de educación sexual es un tema muy amplio, ya que conlleva no nada más hablar de términos o definiciones de lo que es sexo y sexualidad. La educación sexual es algo que está presente en nuestra vida desde que somos niños, ¿verdad? Siempre estamos teniendo conocimiento, estamos obteniendo conocimiento del tema en cuanto a la educación sexual. La educación sexual va desde hablar de temas de higiene personal, hablar de temas de lo que es embarazo, de lo que es el tema de aborto, métodos anticonceptivos, pero también conlleva hablar de ciertos términos como género e identidad. Para empezar a conocer un poco acerca de los conceptos que en torno al sexo y a la sexualidad, vamos a empezar a definir cada uno de ellos. Seguramente muchos han confundido o tienen un concepto de sexo y un concepto de sexualidad. Por lo regular, cuando se les preguntamos qué es sexo, muchos relacionan la palabra sexo con la relación sexual y no es así. Te comento sexo. ¿Qué significa sexo? Sexo refiere a un conjunto de características biológicas, físicas y fisiológicas, así como también anatómicas, que definen a los seres humanos como hombre o como mujer y a los animales como macho y hembra. El sexo no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza. En otras palabras, el sexo es lo que está determinado biológicamente, lo que te define como hombre o como mujer. La diferencia del sexo entre la palabra género tiene que ver con una construcción social. El sexo sí está definido biológicamente desde que naces hasta que mueres. Así tu orientación sexual sea la que sea, tus preferencias sexuales sean las que sean, el sexo siempre va a ser el mismo. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Determinado por qué? Porque yo así me considero, no. Determinado por tu anatomía. Diferente del género. El género es una construcción social. Ya está determinado por lo que según las personas dicen que debe hacer una mujer o que debe hacer un hombre, o que corresponde a una mujer o que corresponde a un hombre, la forma de vestirse, la forma de conducirse, las cosas que hacen. La sexualidad ya es un término más amplio. La sexualidad entonces ya conlleva no nada más hablar de el sexo y ni de género, sino la sexualidad también tiene que ver con tu forma de vestir, con tu forma de pensar, tu forma de actuar, toda tu personalidad conforma a tu sexualidad. La sexualidad va cambiando de acuerdo a cómo vamos creciendo, a cómo nos vamos desarrollando. Está presente en nuestras vidas desde nuestras primeras etapas del nacimiento, siempre está presente la sexualidad. ¿Y por qué digo que es cambiante? Porque si ya vimos que sexualidad es tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu forma de pensar, pues seguramente si te pones a pensar, la forma en que te vestías antes o cuando eras pequeño no es seguramente la misma en que te vistes ahora. La forma en que pensabas antes no es la misma forma en que piensas ahora. Las personas incluso con las que te relacionabas antes no son las mismas con las que quizás te relacionas ahora, o la forma de relación va cambiando también. Entonces, eso es sexualidad. No nada más incluye nuestras formas de ser, de pensar o de actuar, sino también tiene que ver con nuestra orientación sexual.
Para hablar de orientación sexual vamos a definir, según el APA, es decir, la Asociación Americana de Psicología, ¿qué es orientación sexual? La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otra persona. Es fácil distinguir entre los componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico, es decir, la presencia de órganos sexuales. Eso es lo que te determina, te repito, te define como hombre o como mujer. Y el rol social de género, este está conformado también por normas sociales de qué debe hacer una mujer y qué debe hacer un hombre. Ojo, estos conceptos, como te estoy mencionando, son conceptos, son construcciones sociales, más no quiere decir que porque por lo regular la sociedad establece que esas son actividades que debe establecer un hombre y esas debe establecer una mujer. No quiere decir que a fuerzas tú tengas que llevar a cabo ciertas acciones. ¿Por qué? Porque ahí vuelve a entrar el término de la sexualidad. Tú decides de toda esa información acerca de... Tú sabes cuál es tu sexo, cuál es tu orientación sexual. También puedes conocer tú cuáles son los roles de género que establece la sociedad. Pero muy independiente de eso, tú eres el único que puede ejercer tu sexualidad. Tú decides qué sí y qué no. Los tipos de orientación sexual se clasifican en diversos tipos. Están desde los más comunes que conocemos, que son la heterosexualidad y la homosexualidad, hasta los más actuales. ¿Sí? Cada día van surgiendo nuevas clasificaciones de la orientación sexual. Vamos a ver el primer concepto, que es la heterosexualidad. La heterosexualidad es la atracción que siente una persona de un sexo por un sexo contrario, es decir, atracción de un hombre hacia una mujer o viceversa, de una mujer hacia un hombre. Eso es heterosexualidad. La homosexualidad ya refiere la atracción sexual de una persona hacia otra persona de su mismo sexo, es decir, de un hombre hacia un hombre o de una mujer hacia otra mujer. En este caso, al hablar del término de homosexualidad, también se desprenden otros conceptos, también impuestos por la sociedad. Por lo regular, en la sociedad no se refieren a las personas homosexuales, o no todas las personas se refieren a las personas con una orientación homosexual como homosexuales, sino que vienen las famosas etiquetas y los etiquetan como personas gays. Entonces, también dentro de este término de la homosexualidad entra el término de lesbianismo. Por lo regular, homosexualidad se aplica más para la atracción que siente un hombre hacia otro hombre, y de la atracción que siente una mujer hacia otra mujer recibe el nombre de lesbianismo. Otra de las orientaciones sexuales que existen en nuestro tiempo es la bisexualidad, y hace referencia a personas que presentan una atracción física no solamente hacia una persona de otro sexo, sino también de su mismo sexo. Es decir, un hombre puede sentir atracción hacia una mujer, pero también al mismo tiempo hacia un hombre, o viceversa. Una mujer puede sentir atracción hacia un hombre, pero también al mismo tiempo hacia una mujer. A eso le llamamos bisexual. La orientación asexual, algunos autores definen que no existe la asexualidad. Algunos dicen que sí existe la asexualidad. Tiene que ver con algunos factores socioemocionales. La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual, es decir, no me inclino hacia la atracción por hombres, pero tampoco me inclino hacia la atracción por mujeres. ¿Sí? Simplemente no son personas que no pueden sentir atracción sexual de ningún tipo hacia ningún tipo de sexo. Sienten falta de atracción o deseo sexual y no tiene nada que ver con la abstinencia sexual, nada que ver. Nuestra siguiente clasificación de orientación sexual es precisamente la orientación transgénero, algo que pues también quizás antes era como un tema tabú, o las personas transgénero se tenían que ver orilladas a ocultar su orientación sexual por ciertas, también vuelvo a lo mismo, las etiquetas de la sociedad. ¿A qué se refiere la orientación transgénero? Es una persona cuyo género no coincide con el que le fue socialmente asignado al nacer. Mi sexo es mujer, pero no me siento mujer, ¿sí? Físicamente puedo decir mi sexo es mujer, pero yo no me siento identificada con lo que es una mujer, por ejemplo.
Así los géneros bigénero, pangénero, andróginos, transexuales o los travestis entran dentro de la categoría del transgénero, ¿sí? Y aquí entran las personas que entonces, pues, no sé, por ejemplo, como mujer no me siento como, no me identifico como una mujer, entonces hay quienes recurren a vestirse como mujer o hacer cosas que están asignadas socialmente solamente para las mujeres. También están estas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, no se sienten a gusto con su anatomía y entonces se someten a ciertas cirugías y ahí tenemos entonces algunas personas, por ejemplo, hombres que se someten a algunas cirugías de aumento de busto, hay personas que se someten a ciertos tratamientos médicos para que, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, para que les crezca la barba, para cambiar la anatomía física externa, no la interna. ¿A qué me refiero con que cambian la anatomía externa y no la interna? El hecho de que, por ejemplo, como hombre tú decidas cambiar tu anatomía externa no quiere decir que ya con eso vas a ser mujer, no es así. Recordemos, el significado de sexo es la asignación biológica y naces con ello, creces con ello, te puedes reproducir con ello y te vas a morir con ello, no vas a cambiar tu sexo, eso está desde que naces hasta que mueres. Eso no se cambia. Tenemos otras clasificaciones de la orientación sexual que pues ya son más actuales, como mencionábamos a un principio, por lo regular nada más clasificábamos entre heterosexual y homosexual. Hoy en día existen más clasificaciones, entre ellas la pansexualidad. ¿Qué es ser un pansexual? Bueno, la pansexualidad hace referencia a aquellas personas que sienten que son sexual, emocional, espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros. No nada más físicamente, sino a lo mejor como cuando dicen que se enamoran de la persona por la paz que le transmite, por la forma de pensar, por la forma, los sentimientos que comparten, ¿sí? No está exclusivamente ligado con la atracción física. Tenemos la siguiente clasificación actual que es la sapiosexualidad. ¿Qué es ser sapiosexual? Son personas que se sienten atraídas por la inteligencia de otras personas. A ellos no les importa el físico, no les importa la orientación sexual de esas personas, no les importa la espiritualidad. Sí, son personas que sienten atracción por la inteligencia de otra persona. Tenemos la otra clasificación que es el ser autosexual. ¿Cómo es eso? Podríamos algunos llegar a confundirlo con el narcisismo, sin embargo, no es narcisismo. El ser autosexual es la atracción hacia uno mismo como una forma de alimentar el amor propio. Los autosexuales se dice también que podrían ser asexuales, no sienten atracción por nadie más, solo que los asexuales no sienten atracción por nadie más ni por sí mismos. Los autosexuales sí sienten atracción solo por ellos mismos. Bueno, pues espero que estos conceptos te hayan quedado claros porque serán muy importantes para poder comprender el contenido de los siguientes temas de nuestro bloque 2. Recuerda, mi nombre es Guadalupe Contreras y te saludo con mucho gusto y te espero en el siguiente tutorial del Sindicato Independiente.